Bueno, está lindo para trotar en el lugar, ¿no? No hay que correr demasiado porque nos vamos a agitar. Digo esto porque está muy fresca la mañana. ¿Sabés qué? En Malargüe ha pasado algo muy curioso recién. Tiene que ver con la temperatura, ¿no? No nos espantemos todavía. Estaba la temperatura sobre cero recién y ahora pegó un bajón a -3 bajo cero. Pero bueno, es Malargüe, ¿no? Y el que vive ahí, el que se ha criado ahí, sabe de qué estoy hablando. Y ya veo a estos muchachos que están listos para entrar en la cancha, le van a dar calor y color también a la jornada. Están pidiendo pista todos, ¿no? ¿Qué haces, Juan Martín? ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días. Hoy cambiamos los pericos por calamaro y hoy tenemos la suerte de tener un invitado de lujo para que me gusta que vengan, que me gustan que la gente que tiene relativamente, que toma las decisiones y las decisiones fuertes de una sociedad y en la sociedad en la cual vivimos, que se arrimen al llano y que conversen con unos ciudadanos comunes, con ganas de hacer, de interpelar, de intercambiar un poco de ideas, ¿no? De aportar, de ser posible. De aportar... De aportar en lo que se puede aportar un ciudadano de pie, cuando uno tiene enfrente a un representante del Poder Judicial, como es usted, doctor, y arrimar iniciativas pequeñas, anhelos, aunque sea anhelos. De eso se trataba lo que yo después iba a... Vamos a comentar entonces, Víctor, que nos acompaña el doctor Ariel Hernández, que es camarista, y mi ignorancia es alta, así que me gustaría preguntarle como primer medida... Presentémonos todos primero, ¿no? Bueno, sí, está Silvio Barroso. A mí no hace falta que me presente, estoy de las 5 de la mañana acá charlando con la gente. Querido Waldi Torres, Víctor Forcada. Hola, a la gente que este programa día. Se llama Salud y Algo Más. Salud y algo más. Todos los viernes a partir de las 12 del mediodía. Perfecto. Nació hace ¿cuánto ya? 3 años. 3 años, un programa dedicado a la salud. Y después se fue convirtiendo en un montón de cosas más, ¿no? Porque se habla de política, de economía, de justicia. Es una charla de café. ¿Y quién te acompaña? Víctor Forcada. Víctor Forcada. Se sumó Waldo Torres. Se suma Waldo Torres. El doctor Víctor García, que es conocido ginecólogo de nuestro medio también. Pepe Silvestre, el doctor Pepe Silvestre. Que nos abandonó, Pepe. Que nos abandonó un poco. Lo voy a ir a ver. Por ahí va y por ahí viene. Lo voy a ir a ver. Y ahora sí, presentación en sociedad, que la gente también ya lo conoce, ¿no? ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña un camarista, que es un lujo, digamos, eso, de traer a la radio, que nosotros podamos conversar con el doctor Ariel Hernández. Buenos días. Y mi primer pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre un juez y un camarista? Bien, buenos días a ustedes, gracias por la invitación, buenos días a la audiencia. Conforme está organizado el sistema del Poder Judicial en la provincia de Mendoza, incluso voy a hacer una pequeña consideración en cuanto me han presentado como camarista. Efectivamente, ese es el cargo para el que concursé y por el que fui nombrado en su momento. Pero desde el 2018 se produjo una reforma muy importante en el Código Procesal Penal de Mendoza, la Ley 9040, que las viejas cámaras del crimen pasaron a integrarse y formar tribunales penales colegiados, ¿tá? Entonces, yo formo parte junto a 5 colegas más, somos 6, los jueces del Tribunal Penal Colegiado número 1 de San Rafael. Tenemos la misma competencia que teníamos antes, es decir, de la justicia de cámara, que es la justicia que resuelve los pleitos penales en definitiva y de los casos más graves, porque se corresponden los delitos que tienen pena mayor de 3 años de prisión. Esa es la competencia natural que corresponde a las cámaras, las viejas cámaras del crimen, que hoy por hoy son tribunales penales colegiados. Lo que ha cambiado es la organización en torno a la administración de esos tribunales, pero lo que es la competencia propia de los jueces se ha mantenido. ¿El cambio de esta organización cambió algo? No, sí, cambió. Por ahí las cosas
cambian los dirigentes para que nada cambie. No, este cambio sí fue positivo. Fue positivo. Sí, este cambio fue muy positivo porque esa ley implica, además, no es la única, ya venía orientándose el sistema procesal en ese sentido con unas reformas anteriores hacia la oralidad. Es decir, hoy por hoy, si bien en el Código Procesal Penal de Mendoza ya fue uno de los códigos de avanzada junto con el Código de Córdoba, allá por 1957, que tenían la segunda etapa del proceso penal oral, el juicio común, el que se ve en las películas, ya lo teníamos nosotros antes. Pero con esta reforma se impulsó que muchos trámites que son previos al juicio e incluso muchos trámites que corresponden a la etapa de la investigación primaria se pudieran oralizar, que los cuestionamientos se hagan orales. Entonces, el juez está obligado a resolver rápidamente. Eso agiliza. Exactamente. Totalmente. Era lo que iba a decir. ¿Qué pasa con eso? Acorta los plazos, acorta los tiempos para resolver los conflictos, que en definitiva siempre ha sido un reproche y una queja válida para la justicia, es decir, cuánto demoran los trámites, sí, cuánto demoran los juicios. Bueno, ahora en realidad, bueno, está Waldo acá, que es un abogado penalista que transita los pasillos todos los días, él puede también decirlo, se llega mucho más rápido, después de la instrucción del hecho, se llega mucho más rápido al juicio. Cuando optan por llegar al juicio, también hay alternativas de salidas que se engloban en un concepto que se llama principios de oportunidad, que son distintas salidas alternativas antes del juicio. Sí, porque queda claro que la sociedad en su conjunto siempre quejándose un poco de la lentitud de la justicia, sí, por ¿no? supuesto. Y eso les cae directamente sobre los hombros. Sí, 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 es un reclamo válido además, porque la realidad lo habilita. Digo, los datos puros y duros habilitan esa consideración. Qué bueno que tenga ese grado de humildad para resolverlo. Estuvo Jorge Yapur también, un conocido. Es colega de mi tribunal. Ah, es su colega. Claro. Y también estuvo Néstor Murcia, ¿no? También es otro de los colegas, y terminan de integrar el doctor Julio César Vitar, el doctor Rolfo Luque y la doctora María Eugenia Laile. Esos somos los 6. Ya vamos a ver si vamos a ir viniendo, en algún claro. momento podemos traerlo. Claro. La doctora Laile nos ha acompañado en varias oportunidades porque ella está dando charlas, cursos informativos en las escuelas del secundario, el nivel medio, que está relacionado justamente con los juicios por jurado popular. Así que ella nos ha acompañado en varias oportunidades. Perfecto. Jorge Yapur hizo una observación que me quedó marcada, que es que los jueces le tienen un poco de miedo a la prensa. Dijo que por ahí ese era el motivo de que no aparecían, ¿no? en la prensa. ¿Qué tiene para decir, doctor Luis? Bueno, no sé en el marco de qué conversación el Jorge ha dicho eso. Yo conceptualmente pienso en otro sentido. Por eso digo que habría que ver o recordar en el marco de qué situación hizo esa referencia al doctor Yapur, pero yo, por el contrario, creo que mientras más se pueda... Partimos de la base de que uno supone o presupone que cuando va a un programa o va a tener una entrevista hay buena fe de ambas partes, ¿está? Sí, de eso no le quepa la más del mínima periodista duda. De que interroga, y buena fe de quien va a responder y que no se va a considerar que está en un pedestal y que va a responder desde otro lugar. ¿Tá? Si partimos de esa base, ¿tá? Yo creo que es absolutamente bueno y casi imprescindible, le diría, de que haya... Esto debiera darse más seguido, porque el poder de penetración que tienen los medios de comunicación hoy por hoy en la sociedad, y lo han tenido siempre, pero hoy por hoy con los medios digitales, con las redes que reproducen y que además los medios se han ayornado a la dinámica digital, pues es altísimo la llegada que tienen los medios a la gente, y qué mejor que poder transmitir algunas cosas, dar opiniones o hacer consideraciones que digo, no en defensa de la justicia, sino por ahí explicando. Se puede tomar mejor o peor, bueno, pero explicando decisiones. De hecho, doctor, ahora por ejemplo estamos saliendo en vivo. Sí. En el dial, que es la radio tradicional, que está acá en todo el sur de la provincia, que aquel que está acostumbrado a la radio, sintoniza
y escucho la radio. Claro. En este momento, en YouTube. Y en este momento estamos saliendo en las redes sociales. Acá ahora hay gente que nos está viendo en Facebook, por ejemplo. Claro. Bien. O sea que... Sí. Y además esto queda grabado después para las plataformas. O sea que no hay manera de perderse. O sea, sí o sí te van a encontrar. Bueno, y es ¿y inalcanzable, cómo porque cuando uno dice en Facebook, impactan- es inalcanzable la gente que te ve en el mundo. Claro, en el mundo. Imagínense, impactan a nivel mundial. imagínense que la posibilidad que tengo yo o cualquiera de mis colegas que venga y se siente acá de transmitir algo es mucho más eficiente a través de un medio de comunicación que lo que podemos hacer nosotros en tribunales, por más buena fe que tengamos y por más buena voluntad, de que siempre, por supuesto, conservando y asegurando las reservas cuando corresponden en los procesos y depende el tramo del proceso, pero por ahí, esta es una práctica que no solo es mía, de todo el tribunal, cuando terminamos los juicios siempre hacemos saber a los familiares de imputados, víctimas y demás que estamos a disposición para escucharlos, porque siempre alguien no va a estar conforme, entonces para escucharlo y brindarle las explicaciones. Pero eso alcanza y queda en un ámbito o en un círculo muy chiquito. En cambio, esto habilita mucho más. Impacta mucho más, no cabe la más mínima duda. Es difícil tener un juez penal delante y no ocurrirse esta emergente social, diría Víctor Forcada, de la delincuencia que viene creciendo, que realmente genera una alerta. Me gustaría su opinión ante esto. Y creo que tendríamos para hablar como 2 días de esto. Fácil y pidiendo permiso nada más para ir al baño. Porque sin alimentarse. Es multicausal. ¿tá? Ujú. La delincuencia es multicausal. Para ser mínimamente serios habría que diferenciar delitos, porque no son lo mismo los delitos contra la propiedad. Cuando digo delitos contra la propiedad, una cosa son los delitos contra la propiedad, hurtos, robos agravados, etcétera, y también son delitos contra la propiedad, las estafas, defraudaciones, quiebra, etcétera, etcétera, y los que ejecutan unos y otros son sujetos activos totalmente distintos, que viven en medios distintos, que han tenido distinta educación, con Perfecto, seguridad, ¿no? y eso algo ha tenido que ver, ¿estamos? Y también tiene que ver en la decisión de acercarse al delito. A ver si yo alcanzo a interpretar, sería como una calificación más, un delincuente más estudiado, digamos, decir, que pueda comete un delito de... Por supuesto, una defraudación que involucre, qué sé yo, que es algo, no voy a decir nada novedoso ni muy difícil, que suele pasar, acá ha pasado en San Rafael y pasa en muchos lados, esas defraudaciones que aparecen de sujetos que tienen determinados predios, los lotean, aparecen ventas de lotes que además involucran empresas constructoras, enganchan gente que van pagando cuotas y después no está ni el lote, ni los títulos, ni los que lo vendieron. Eso no son los mismos que los que con una mala decisión hurtaron en un comercio, que los mismos que amenazaron a una persona con un arma para sacarle la mochila. No son los mismos. Sí, claro. de lo otro me da la sensación, cuando usted habla de ese delito de esa magnitud, empiezan a ser como bandas preparados para perjudicar a varios, digamos. Las estafas piramidales, por ejemplo. Hay un grado de inteligencia. Prefiero el ladrón que apunta de pistola que esa Y escala de bandas. respecto del daño, Juan Martín, las estafas piramidales dejan con el traste mirando al norte a 40.000 personas y después está el que se roba una botella de vino acá a la vuelta, o sea que es distinto. Y la Sí, repercusión, la repercusión, por ejemplo, bueno, ha ocurrido y a ver, pasa con las estafas y las defraudaciones también una cosa que no es curiosa, pero por ahí se explica, que es que las víctimas, las personas damnificadas, un poco porque tal vez con razón o con alguna explicación no creen en la justicia o los desalienta el pensar que un trámite largo y que además capaz que el que los estafó no lo pueden ubicar y entonces va a decir, ¿para qué me voy a buscar un abogado, voy a hacer un juicio, qué sé yo? Capaz que no consigo nada. Entonces
ni siquiera acepta, denuncia. Acepta la... Ni siquiera denuncia. ¿Está? Perfecto. Y en los delitos contra la propiedad comunes o más comunes, a veces, digamos, la denuncia es lo primero que pasa porque el afectado va rápidamente y hace la denuncia, o muchas veces porque la policía actúa de oficio, ha procedido a la prevención cercana en el tiempo, entonces se actúa y se lleva adelante el proceso. Pero, a ver, no sé tanto últimamente, por eso dije que no hay muchos casos que no se denuncian, pero hemos conocido, vivimos en un lugar donde gran parte o un fuerte de la economía es una economía rural. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los productores estafados por locales o por extraños que venían del mercado central de Buenos Aires, compraban la fruta, le entregaban cheques, y no cobraban nunca? Yo que soy, mi viejo fue médico, pero productor, y mi abuelo fue productor, y mis tíos, y me querían en las Malvinas, eso era moneda corriente, corriente. Y por eso, habíamos empezado a hablar del tema de la delincuencia, del crecimiento, y yo empecé tratando de diferenciar delitos contra la propiedad, que además tiene distintas características, hice dos grupos sí, muy básicos, delitos contra la vida, porque el homicidio ocurre también es multicausal, y ahí hay cuestiones que tienen que ver con el género, hay cuestiones que tienen que ver con reacciones de momento. ¿Cuántos casos hemos tenido nosotros que son peleas que se produjeron después de un partido de fútbol, después de estar tomando en un bar, después de estar en una juntada familiar, y que en condiciones normales y naturales esa gente no era violenta, capaz que no tienen antecedentes, y es así. Y también está que son los casos menos, que donde hay algún grado de premeditación o previsión y voluntad de querer matar a una persona. Los delitos contra la integridad física de distinto tipo, o sea, no ir al extremo de producir la muerte, matar, pero sí de lesionar, dañar, y el otro, que para mí es gravísimo, es muy serio, es el otro paquete grande, los delitos imprudentes, que nosotros comúnmente el código dice, o sea, se identifican como los delitos culposos, y que el 97% tiene que ver con los accidentes de tránsito. Eso es ¿Hay un comercio, doctor, detrás de los accidentes de tránsito y la compañía de seguro, los abogados y los médicos? Los traumatólogos, y mire, hay un circuito. Mire, ahí francamente, y no tengo problema en decirlo, no tengo mucho para decir yo, porque en la parte penal nosotros investigamos solamente la porción que tiene que ver con la conducta disvaliosa, que tiene que ver con la imprudencia, y los juicios civiles y los reclamos económicos pasan por la jurisdicción civil. No es un rubro. Es lo que iba a decir. No llega nunca a nosotros, aunque el código lo prevé, la posibilidad de la constitución de acción civil dentro del proceso penal. De un tiempo a esta parte, ya hace muchos años, los reclamantes han optado por el trámite civil, porque tienen más disponibilidad del proceso, pueden arreglar en distintas etapas. En cambio, en el proceso penal son sujetos adherentes de alguna manera, el proceso penal lo impulsa el fiscal y listo, no es lo mismo. Entonces, la cuestión que tiene que ver con el reclamo económico y todos los condimentos que pueden haber en derredor de eso, no tiene que ver, hoy por hoy, diría que en un 99% con los casos penales. Yo no me acuerdo de cuál fue el último caso que tuve culposo que haya tenido una acción civil, la verdad que no me acuerdo, hace muchos años. Da la sensación que en la sociedad en la que vamos, el trabajo, doctor, le va a ir en aumento. Y sí, lamentablemente sí. Lamentablemente da la sensación de que no... ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué paso habría que cambiar para revertir esto? ¿Empezar por la educación? Siempre, ¿se me ocurre? Siempre la educación, siempre. La educación es la cura de muchos males. Qué bonito lo que dice. Así, o sea, no solamente por
para las cuestiones de los delitos, ¿no? La educación la cura muchos males, sirve para mucho. Y, digamos, gente que esté involucrada en un circuito productivo de actividad de trabajo, que es gente que es más poco propensa a cometer un delito. A cometer, o por lo menos ocupado. digamos, es menos material de trabajo para eso. Entonces, la educación sirve para todo y obviamente que tenemos un déficit en esa materia. Menos caldo de cultivo. Sí, nuestros dirigentes. Adelante, Víctor. Mire, doctor, no todos los días se me presenta la oportunidad de hablar con una persona como usted, habiéndome levantado recién de la cama y me di cuenta que lo escuchaba con muchísima atención, pero digo, esta oportunidad no me la pierdo. No me la pierdo porque esto es con mutuo respeto. En lo que hace a qué semilla vamos a dejar y qué semilla está esperando esta sociedad que necesita cambiar. La justicia es parte de los tantos estamentos que tienen que cambiar en esta sociedad tan distópica, tan lejana de una verdadera y auténtica utopía. Entonces, yo hoy le voy a pedir un anhelo, un sueño, una pequeña gran aporte suyo para que esta sociedad, no le digo que cambie, pero sí en materia de justicia tenga algo que haya justificado su paso por la vida y que los demás tengan la oportunidad de disfrutarlo, su paso por la justicia, doctor. Yo le quiero hacer entrega hoy de algo que es parte de un anhelo de un hombre de a pie me refiero, no tengo poder, pero sí conocí de cerca el sistema carcelario y me atrevo a hacer un aporte que lo voy a poner a su disposición y sé que nos vamos a volver a ver nuevamente, porque este documento se lo entregué al doctor Murcia. Acá viene encerrado un pequeño anhelo al integrante del Tribunal Penal Colegiado, que estuvo por acá también. Así que esto se lo voy a entregar a usted. Bueno, muchas gracias. Usted me va a invitar a tomar un café y me va a decir... Podés invitarlo vos, Víctor. Mate tomo yo. Víctor pega el pechazo siempre. Le voy a impactar. Sí, por supuesto, cuando usted quiera. Respeto y es sabiduría pura. Con todo gusto. Waldo puede dar fe de eso. En el tribunal nuestro, todos los jueces están, salvo que tengan una audiencia, están siempre disponibles para atender. Muy disponibles, son abiertos, no hay ningún inconveniente, nada que ver con el cuco que teníamos antes, el tema de los jueces, que no te reciben bajo ningún punto de vista, son sencillos, están para todo, es más, no tan solo para nosotros los colegas que transitamos ahí el Poder Judicial, sino para la gente, como se refería recién Ariel, en muchos aspectos donde hay gente que no queda conforme o hay gente que tiene algún inconveniente, están dispuestos ellos bajo todo punto de vista. Sencillo, común y sin remilgo de formalismo, decir, doctor, usted, no hay ningún inconveniente, siempre con respeto, obviamente, y no hay ningún problema, tan siempre la puerta abierta. Eso es lo que... sin respeto no se puede construir absolutamente nada. De todas maneras, también veo como una lucecita de que en este juzgado se allanan los jueces un poco a la sociedad, y eso me da ver una luz en el fondo del camino en esta sociedad tan desigual, que cada vez aumenta más y que esta pandemia mostró que la desigualdad yo para es mí mundial. Ha cambiado para bien también, ¿no? Respecto de lo que decía el doctor Hernández, de que ellos, primero que nada, como un poder del Estado que antes nunca daba la palabra ni nunca mostraba la cara, ¿no? Exactamente. Antes vos conocías al legislador, al del Ejecutivo, claro, pero al del Poder Judicial ni por asomo. Por ahí aparecía el nombre en algún título de algún diario y nada más. Y esto es muy importante, que ellos también empiecen a dar la cara y sentirse parte de la sociedad, ¿no? Porque es que lo son. Imagino, ¿no? que completamente. Él va a comprar el kiosco de la esquina, los hijos van a la escuela tal, no es que manden los hijos a Miami a la escuela, ¿no? Viven con nosotros. Eso me parece que ha cambiado, como ha cambiado también para bien. Yo creo que para bien. Obvio.
Y la policía también acá. Antes la policía no te daba informe. Hoy la policía, vos llamás a un comisario y te dice, sin interrumpir nada, pero te habla, ¿no? Sí, Te habla, sí, te dice sí, y te sí, cuenta, ¿no? sí. Y la gente lo agradece también. Porque la comunidad lo agradece. Después llegan mensajes. Porque si no, después se transforma en lo que se transformaba siempre, que era el teléfono descompuesto, ¿no? Y que todos somos jueces políticos y se arma un mejunje, que el clásico hablemos sin saber. Y hoy, cuando él da la cara y habla, o un fiscal, llamamos a un fiscal y comenta hasta donde puede sobre un caso, se evita todo eso. Está perfecto. Y es Se muy allana sano. el camino. ¿Y sabes para qué es muy sano también todo eso? Para lo que está hoy instalado, que son los juicios por jurado popular. Sí, señor. Porque Sí, de una u sí, otra señor. forma el jurado a veces llega o no contaminado. Cuando digo contaminado no es que llegue con el lodo encima, sino que con influencia quizás de lo que escuchó en un medio, no. Pero que llegue con lo que sabe hasta ahí, pero que llegue con algo, ¿no? Después obviamente el debate le va a mostrar a las claras qué es lo que pasó. Pero para mí es muy importante que Sí, claramente. Mi pregunta sería también, quería decir algo. A ver, No. Si preguntá, yo le iba a preguntar algo. ¿Qué es esto del juicio por jurado? Que yo, que sin estar preparado, yo como médico, me eligen, me siento ahí y puedo mandar a una persona sin el conocimiento técnico a una prisión perpetua o a la libertad. Bien, el juicio por jurado está previsto en la Constitución Nacional en el año 1853. La Constitución argentina toma como modelo la Constitución de los Estados Unidos y el juicio por jurado ya estaba previsto en la Constitución Nacional de 1853. Nunca se puso en marcha. Ahí parece curioso, no nos vamos a meter a hablar en profundidad de derecho y filosofía, pero Estados Unidos, derecho derivado del derecho anglosajón, Argentina por su influencia de España, Italia y demás, derecho latino, ¿está? Entonces esa amalgama no se vio fácil. Nunca se puso en marcha, hubieron algunos ensayos, hay provincias que empezaron con algo así, que bueno, Córdoba de hecho lo tiene, que es un escabinado, una combinación de ciudadanos con los jueces técnicos, ¿no? Y en los últimos años ha avanzado en las legislaturas provinciales, porque eso es una facultad de la autonomía de las provincias, ¿está? El dictado de leyes para llevar adelante procesos de juicio por jurado y la definición de los delitos que van a ser sometidos a tribunal de jurado, o sea, a un tribunal integrado por ciudadanos. Es bueno. Es bueno. Es bueno. ¿Qué es lo positivo que tiene, doctor? A ver, Luis tiene Hernández? mucha... Ariel. Ariel, perdón. Ariel. Perdón. Tiene muchas cosas positivas y como todas las instituciones, tiene cosas para ir mejorando, pero nunca es posible mejorar algo desde lo teórico, se va mejorando desde la práctica, como un equipo de fútbol o de lo que sea. Hay que ir practicando y viendo lo que va, lo que no va andando, corrigiéndolo. A ver, por ejemplo, digo, acá en San Rafael, hasta ahora han habido 6, porque el Néstor ya hizo el suyo. Bueno, 6 juicios por jurado. Es decir, a cada uno de nosotros nos tocó conducir un juicio por jurado. No han sido tantos. Lo que pasa es que la ley mendocina define que los juicios por jurado son para uno de los delitos más graves previstos en el Código, que tiene la pena más grave, que es la prisión perpetua, como vos bien decías recién. Entonces, con la definición de que es solamente para ese delito, la ley establece un mecanismo para seleccionar a las personas. ¿Qué es lo positivo a primer impacto? Es la intervención de la ciudadanía dentro de un poder para que pueda, digamos, asumiendo en esa oportunidad, en esa semana, en esos días que le toca ser jurado, asumiendo un poquito de la competencia que la Constitución le da a esos jueces, ese poder, porque en definitiva, si hacemos un poco de análisis de derecho básico, a ver, ¿el poder de dónde viene? ¿De dónde nos viene? ¿Del soberano? ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Entonces lo que estamos haciendo acá es como saltando una página y diciendo, bueno, en este momento se expresa el soberano
completamente, o sea, íntegramente y sin ningún grado de representación. Bien, el proceso de selección es un proceso complejo. Bueno, cuando dije algo positivo es que la gente se involucra, la ciudadanía tiene la posibilidad de involucrarse. La ley lo dice, y es una carga pública. No es voluntario, no es que va y te anotan una lista para ser jurado. Se define, ¿me toca o no me toca? Se define del padrón electoral, se hace una selección y aleatoriamente y se define una determinada cantidad, 96 personas, y después empieza un proceso que es la audiencia de selección de jurados, que la conduce el juez que va a tener a cargo, el que tiene a cargo, que le tocó el juicio y que tiene a cargo desde la admisión de la prueba, todas las audiencias que tienen que ver con la parte de admisión de la prueba y que después va a conducir el desarrollo del juicio. En esa audiencia de selección de jurados, yo por ejemplo tuve el buen dato de que todos los que fueron notificados, diría que el 95% de la gente fue a la audiencia de selección, se presentó, que ya no es poco. Sí, es ganas de participar, no se nota con lo que dice. A ver. O de involucrarse. Te cuento y después vos me decís si realmente fue así. Por lo menos fue. Y eran notificados haciéndoles saber para qué era. Hay de todo. Vi y percibí personas que estaban desesperadas por irse, por inventar causales de excusación, por no ser parte. Yo creo que, a ver, no sé si ustedes han estado en alguna audiencia de selección de jurados. Yo, a la que me tocó a mí, fue muy larga, y creo que es un reflejo de la sociedad, claramente. Muchos que tenían la vocación y hasta pedían, por favor, querer ser, otros que les daba lo mismo, otros que querían rápidamente cumplir con el trámite porque saben que tenían la obligación de ir a esa audiencia, irse, ya vine, ya me notificaron, vine, listo, chao, cumplirle. Otros que estaban desesperados por irse, inventaban enfermedades propias de los hijos, del marido, bueno, entonces todo eso hay que ir administrándolo para llegar a una instancia que es... De las distancias, el colectivo, que vivo en tal lugar y todo eso. Sí, claro, y de las enfermedades. Sí, la excusa de la enfermedad es que íbamos a la primaria, siempre enfermábamos a alguien. Matamos a la abuelita y siempre. Después llega la etapa que, en el caso que me tocó a mí, que había muchos imputados y consecuentemente muchos defensores, 2 fiscales y un querellante, la posibilidad de recusar, es decir, que tienen las partes pueden recusar hasta un determinado número sin causa y los otros con causa, es decir, poniendo en conocimiento del juez una causa que ellos entienden que podría poner en riesgo la objetividad. Eso se discute ahí, en ese mismo día, y el juez decide si admite o no admite esa recusación. Y de esa forma iban restringiéndose, yo algunas recusaciones admitía, otras no, bueno, y se va achicando el número. Me terminé en algún punto inquietando, casi ya a la mitad de la tarde, habíamos arrancado a las 8 y pico de la mañana, porque me quedaban, creo que eran 22 mujeres y 20 hombres. Para hacer un sorteo que después tenían que quedar 16. Entonces, caramba, voy a decir, sí, tienen vocación. No todos. No todos. Pero es importante, y lo que sí es bueno, y esto lo destaco, todos los que les tocó, los que en definitiva intervinieron, pues son 16, 12 titulares y 4 suplentes, los que efectivamente, los 12 titulares que intervinieron, cuando terminó todo, estaban recién, en la única oportunidad donde el juez tiene la posibilidad de conversar, cuando ya termina todo, cuando se acabó. Se dictó la sentencia, todo, entonces yo les fui a saludar y agradecer, y ellos agradecían haber tenido la oportunidad de haber desempeñado esa función. Todos. Algunos, honestamente, con lágrimas en los ojos. Me acuerdo de un señor de Malargüe que era puestero, ganadero, que tenía la primaria nada más, y estaba emocionado por haber podido participar. Qué bueno, qué lindo.
y todos, eso fue unánime. Y Ariel, y conocer desde adentro cómo es la cocina de un juicio también, ¿no? Ponerse en la piel. Claro, porque viste que hay mucha habladuría también, ¿no? Y aquel que va a un debate y te das cuenta que no es lo mismo que dice la gente, e incluso no es lo mismo lo que dicen algunos periodistas también, ¿no? Que vos decís, pero ¿cómo hablás si vos no los argentinos somos capos, Silvio, en estar en la tribuna y criticar desde la tribuna, somos capos. Involucrarse es lo que debería ser lo adecuado y es lo que la gente cada vez intenta participar menos. Claro, mi pregunta sería, de los 6 juicios que hubo, ¿los 6 fueron condenados? No sé si se puede decir ese dato, sí se pero puede decir, estoy tratando de acordarme. Hubo en uno hubo cambio de calificación, porque cuando uno en la última parte de las instrucciones finales al jurado le plantea que en función de la prueba, de lo que es el hecho y lo que es la prueba, que digamos, si ha llegado jurado es porque está acusado de homicidio agravado, pero pueden haber alternativas de figuras penales cercanas, próximas, que tienen penas menores. Menos. Entonces, ayúdame si te acuerdas, pero yo creo que la de la doctora Laile fue uno que optaron por una pena que el jurado dispuso entendió que había una calificación, que había una calificación distinta, no, que había responsabilidad, pero que no era la del homicidio agravado, pero en todos los casos fueron condenados. Fueron condenados. Es imposible, Waldi, tener al doctor adelante y no tocar un punto que es arduo, que es álgido, que es la cárcel. ¿Qué opinión Vengo de ahí. tienen? Vengo de ahí. Vengo de ahí. Hay visita de cárcel. El presidente de la Suprema Corte ahí. Hoy día está programada la visita de cárcel para donde vienen miembros representantes de la Suprema Corte de Justicia y los jueces y fiscales de la jurisdicción. Estamos obligados a participar porque de acuerdo, digamos, se anotan los internos que están a disposición y van a hacer una consulta en forma directa. Entonces los atendemos. Bien. ¿Y qué sale de la cárcel una vez que entra un delincuente? ¿Sale un delincuente? ¿De la cárcel o de esa cárcel? De las cárceles, pues tendría que hablar también de las cárceles. ¿Sale el delincuente más refinado? ¿O sale alguno recuperado, doctor? La cárcel no es buena. Si vamos a hablar por concepto, no es bueno. Pero a ver, forma parte de una definición que ha hecho la sociedad, la legislación y en definitiva donde estamos, que es un modo que forma parte de las instituciones y un modo de sancionar y aunque parezca curioso, de tener o aspirar a cierto orden en la sociedad. La prisionización es una cosa que ha existido siempre, que se ha ido atenuando en muchas cosas en los últimos tiempos, en distintos lugares, según las distintas características del derecho o la evolución de las sociedades, pero, a ver, la cárcel está. Silvio dijo recién, de esa cárcel, como para marcar una diferencia. También es cierto que la cárceles, como muchas otras instituciones que tiene el Estado, no están sobradas de recursos para poder darle a los internos todas las herramientas posibles para tratar de cumplir el fin de la ley 24660, que es la ley de ejecución penal, que es procurar la resocialización del condenado, así dice la ley. Pero si vemos que en una cárcel donde, qué sé yo, que originalmente era para 100 personas, hay 450 y está medio complicado para que vos podás brindar las herramientas de talleres de distintos tipos, educación, etcétera, etcétera, para todos, porque hace falta mucho recurso para eso. Nobleza obliga, debo decir que el sistema penitenciario de Mendoza ha mejorado en los últimos años y en San Rafael se ha construido una
unidad nueva y se ha acondicionado otra unidad y entonces se ha podido diferenciar condenados por delincuentes como delincuentes primarios de condenados que ya son personas que tienen delitos graves o tienen mucha reincidencia, y eso tiene que ver también en el manejo. Pero, a ver... y también, perdona que te acote, Ariel, también el tema de la parte de la ley de estupefacientes, que antes venían todas acá a esta cárcel de acá y se hizo el complejo penitenciario de allá, Luján de Cuyo, que está fantástico. Una competencia federal que la absorbía el sistema provincial, claro. y entonces había gente que respondía o que correspondía estar en la órbita de la justicia federal y estaban acá. Pero, a ver... No tienen todos los médicos que tendrían que tener, no tienen todos los psicólogos que tendrían que tener, no tienen todos los talleres que tendrían que tener. Bueno, y si alguien me dice, bueno, pero en vez de poner plata ahí, no mejor poner plata en la escuela. Y el problema de los países subdesarrollados. Sí, tenemos la sábana corta, tirada de un lado. Pero hay que poner plata en todos lados, en la escuela y en la cárcel también. No sé. Sí, pero claro, vos sabés, por ejemplo, en el complejo penitenciario de Luján, que es nuevo y es inmenso, pero en una comodidad terrible, están cortadas las actividades, porque no tienen cómo, porque tenés un buen complejo divino para que tengan espacio y todo lo demás, pero no tienen para darle muchas actividades más que las que hay ahí nada más. No tenés, está medio cortado, ¿me entendés? Yo le preguntaría al doctor Ariel Hernández, ¿no sería, es un paso más de lo patético de nuestros dirigentes del Poder Ejecutivo en retasear recursos para lo que sirve y derivarlos para su enriquecimiento personales? Bueno, ya está, vos estás dando por supuesto lo del enriquecimiento personal, que yo no lo puedo firmar, ¿no? Eso desde lo conceptual nadie puede estar de acuerdo ni aceptar eso, claramente. Pero hablando de dirigentes y de funcionarios sanos, o sea, probos, tampoco la tienen fácil, o sea, lo de la sábana corta, es decir, ¿dónde poner recursos? En mejorar una ruta para que no hayan, porque la estadística te dice que se murieron 20 personas en los últimos 3 años, o poner plata en contratar más gente para que le ayude para que asista a la gente que está dentro del penal, o en extender una red de gas para que en las escuelas, en ciertas escuelas rurales, cuando digo rurales, es rurales tierra adentro, no el rural cerquita, sino el de tierra adentro, el de Real del Padre del Fondo, el de Soitué, el que no da votos, o que entonces, los votos son poquitos. Sí, y bueno, entonces, si la sábana corta, si la plata no sobra, y hay que estar en el cuero de ese tipo que va a decidir para dónde va. Víctor, si sobrara, querías decir algo, Víctor, me parece. Bueno, dentro de lo que son anhelos y donde nosotros no me olvides, tenemos que plantar una semilla. En este momento se dan la enorme cantidad de prisiones domiciliarias asociado a la vigilancia satelital. Puede llegar a permitir que las prisiones domiciliarias se conviertan en auténticos pequeñas universidades o pequeños monasterios vigilados, pero con un entrenamiento y una disciplina que tenía yo cuando tenía 13 años y estaba en el Liceo Militar General San Martín. Me levantaba a las 6 de la mañana. Creo que se puede llegar a obtener resultados diferentes en las prisiones domiciliarias con una disciplina y un compromiso que se evalúan o se descartan, porque es un privilegio poder tener ese tipo de... Es un beneficio, sí. Es un beneficio. Es un beneficio. Es un beneficio. Tiene que ser ostensible a toda la familia. Vos decís, a las 6 me levanto, armo mi cama, me higienizo, hago mi actividad física. A toda la familia, absolutamente toda la familia está involucrada en el programa.
creo que se puede lograr el concepto de masa crítica que es tan común. ¿Vos sabés cuál es el número? Perdón, no lo voy a interrogar. ¿Cuál es el número de la masa crítica? El número de la masa crítica es la raíz cuadrada del 1%. 1%, la raíz cuadrada del 1%, esa es la masa crítica, la que hace torcer el curso de la historia. Yo quiero formar, quiero que se geste a través de su anhelo, a través del anhelo del Baldi, a través del anhelo de él y de él, el anhelo que haga que algunas cosas cambien, realmente cambien y sirvan para esa sociedad a la cual anhelamos todo, que se acerca más a la utopía que a la distopía terrible que nos toca vivir. Gracias por escucharme, doctor. Miren, con respecto a eso, aunque usted no lo crea, hoy por hoy hay un alto nivel de prisiones domiciliarias y es una buena herramienta, y es un beneficio. Estoy seguro que parado enfrente de la vereda suya, más de uno va a salir a decir que así como usted marcó una suerte de templo, de lugar donde haya cuidado, disciplina, cierta rigurosidad en cuanto horario, etcétera, etcétera, más de uno le va a decir, y tal vez con alguna justificación en los hechos, de que a veces también pasa de que esa prisión domiciliaria termina siendo un centro, una convergencia de inteligencia criminal, ¿tá? Donde aparecen los primos, vecinos, amigos o más o menos, que están desde ahí juntando inteligencia criminal y organizando delitos. Operando. Todo es posible. Lo que usted dice y esto que le digo yo tampoco está fuera de la realidad. Totalmente. Pero en términos concretos, entre sí y no, la prisión domiciliaria, sí, no en todos los casos. No, por supuesto. Y esto me hago cargo a título personal. No solamente no en todos los casos, sino que hay que ver, no tiene que ser automático, no tiene que ser un beneficio que salga así como que en determinadas circunstancias el proceso llegó hasta tal lugar y que la persona podría tener el derecho que salga así tipo automático. No, hay que el juez, eso es tarea del juez y del fiscal, hacerse cargo de revisar bien si en el caso concreto da para la prisión domiciliaria o no. ¿Sería un beneficio que yo me debería ganar o no? Es decir, como delincuente, sería un beneficio que que debería mostrarle a la justicia que me lo tengo tengo ganado. Lo que pasa es que te está dando bastante tema de condimento para ver el caso en particular, te está diciendo. Claro, caso particular. Por eso, pero ver todos los condimentos que trae el caso, ¿entendés? Y si en el hipotético caso que se decida, darle un beneficio o no, es estudiar, porque es delito muy grave por ahí. Primero que hay que distinguir la situación de los procesados de la situación de los condenados. Sí, son dos cosas distintas. Porque cuando vos decís para el delincuente, por ahí eso engloba a los dos. Una cosa es el que está procesado que todavía no tiene sentencia firme condenatoria, y otra cosa es el que tiene sentencia firme, ¿tá? O sentencia que se puede ejecutoriar, de aquel que todavía no tuvo el juicio y no tuvo esa sentencia de condena. Entonces, en el primer caso, todos lo sabemos, y el Waldo que hace casi derecho penal exclusivamente, lo sabe también del mismo modo, acusados de delitos graves han transitado el proceso o la segunda parte del proceso o buena parte del proceso en prisión domiciliaria, ¿está? Y capaz que después en el juicio han sido condenados con penas severas, hablemos de más de 10 años de prisión, y hasta que no queda firme la sentencia, en algunos casos, en otros casos por ahí se dispone en ese momento la prisión, en ese momento recién ahí entran al sistema penal, a la cárcel, ¿está? Y otra cosa son los que están condenados, donde no hay técnicamente
una prisión domiciliaria, sino que hay un régimen progresivo de la pena, que se llama, y que la persona se va evaluando a partir de que empieza a cumplir la pena y le van supuestamente, cuando digo supuestamente no es que no se haga, pero que por ahí no se hace con todas las herramientas que fuera ideal hacerlo, y entonces tiene, de acuerdo al monto de pena que se le ha impuesto, una primera etapa que es de conocimiento, después hay una etapa donde la persona empieza a ser evaluada en función del comportamiento dentro del servicio penitenciario, el cumplimiento de los reglamentos carcelarios, si empieza a colaborar con trabajos dentro del penal, hay una sumatoria de cosas, y cada tanto van pidiendo beneficios según el tiempo de pena que llevan cumplido, y van accediendo. Hagamos la idea de una persona condenada que no tiene ninguna sanción, que va cumpliendo con todos los pasitos. Y bueno, por ahí, en un determinado momento de la condena, accede a uno de los primeros beneficios, que es una salida transitoria. Una salida transitoria es capaz que 12 horas, primero tramos 12 horas o 24 horas, en un mes, para ir a estar con la familia. Y entonces se va midiendo, se va monitoreando eso, de que... ¿Tienen alta reincidencia? Es decir, a un delincuente que se le da ese beneficio y recaen... a ver... O no te respondo, pierden la perlita que le da la justicia, la desaprovechan. En algunos casos sí, y ha habido casos patéticos en cuanto tristes, digamos. Yo he tenido casos, he juzgado a una persona que había llegado a la última etapa y cometió un delito grave en la última etapa, es decir, cuando ya estaba prácticamente con libertad condicional, cuando estaba la mitad del tiempo afuera, con salidas laborales, y salía a trabajar y volvía. Es irrecuperable, eso. Bueno, hay gente irrecuperable. Tenerlo acá adelante, doctor, y yo digo, es un tema que vemos, la última pregunta cortita y redondeamos, pero tenerlo viendo el hambre que tenemos que vender por eso. El hambre que tiene nuestro país, que es patético, y viendo la lucha interna de aumentar los miembros de la Corte Suprema, me gustaría su opinión sobre esa puja que a mi entender es un poco innecesaria, estéril. Sí, coincido en esta última parte. Me parece que no es algo urgente. Que no es urgente. Digo, el país tiene, lo vemos todos los días, el país tiene cosas urgentes que resolver. Casi que diría, tienen que llegar los bomberos. Sí, sí. Después vamos a ver qué se salvó y qué ordenamos. Pero hay cosas urgentísimas. No tengo problema en hacerme cargo. Conceptualmente, y da para hablar de derecho constitucional y demás, conceptualmente no me parece buena la idea esta de la ampliación del modo que se la ha presentado, como una representación por provincia porque casi que va a contrapelo de lo que es el sistema de base constitucional argentino. Es decir, no necesariamente en la Corte tiene que haber un representante de provincia, ¿no? A ver, la representación está en la legislatura, ¿no es cierto? Tanto en el Senado por el Estado, y en los diputados por el pueblo. O sea, no creo que necesariamente, no sé si puedo explicarme bien, que la Corte tenga que ser espejo de eso. Digo, la Corte es el tribunal superior del país que está para resolver conflictos jurídicos importantes, los más trascendentes, los más... Y eso no se salva con que tener un representante por provincia, o sea, en el concepto, no sé si me logro expresar. Sí, por ahí lo que hay que hacer, bueno, capaz que revisar el número, 2 más, 2 menos, habría que verlo. Si no, el proceso de selección de los ministros de la Corte, y bueno, procurar que sean gente que... Y lo que pasa es que el cáncer está ahí justamente, ¿no? En el proceso de selección. A ver si lo interprete, doctor.
Es inadecuado e inoportuno, queda claro, porque hay un montón de urgencias antes. Sí, yo dije y que a su coincido vez, en que no es urgente. que no es urgente. Y institucionalmente, digamos, tampoco llena. No. Víctor... Pero hay que hablarlo. Es un tema que hay que hablarlo. Lindo No, por tema, eso- ¿eh? ¿Sabes cuál es el tema? Yo, Por eso dije, da para charlarlo. No es que no coincida con Ariel, pero es un tema que siempre cuando se habla de justicia no es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Yo me preguntaría, ¿no? A partir de una justicia que está también muy politizada también, ¿no? Uno, a ver, Sí. no son carmelitas descalzas los que están en la corte hoy en día, No. y uno sabe a quién responde y cómo han llegado a sentarse allí. La discusión tiene que pasar por allí. En el modo de selección, no sé si lo justo sería que sea por provincia o no, pero que tiene que ser heterogénea, tiene que ser heterogénea. Y que tiene que tener representatividad, la tiene que tener también, ¿no? Sí, Porque si tenemos 5 sujetos tiene que ahí, ser- y tiene que ser imparcial. que sabemos que digamos. 3 responden a uno y 2 responden al otro, o 3 responden a uno responde al otro, y el otro no se sabe a quién responde, ¿va? Si ves medio veleta. Porque la Corte decide todo, es el máximo tribunal y decide todo. Todo, ¿no? Desde un caso netamente penal que Sí, tiene que ver con una muerte quizás, La ambición humana... pero la también con, ambición humana- con los delitos económicos y con los delitos que son políticos / sociales también. Y ahí está la correcto. cuestión Y también. los humanos queremos controlar Se rige por absolutamente una todo. Constitución, y la Constitución es lo que la Corte Suprema de Justicia dice que es. ¿No es cierto, doctor? Sí. Es así, Tenemos- nada más ni nada menos. Víctor, un lujo el día de hoy, que te hayas recuperado, tenemos que terminar, concluir. Mirá, es un... Que no me quiero quedar con algo que usted me sugirió Sí. cuando me dijo, me preguntó sobre anhelo. ¿Está? Sí, sí, Muy sí. cortito. Un anhelo sería que, porque la gran cantidad de los delitos, yo hablo de mi materia nada más, ¿no? Gran cantidad de delitos, pero también de conflictos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la justicia de familia. Gran cantidad de los delitos en realidad son conflictos. Un anhelo sería que se solucionaran los conflictos por salidas alternativas y que hiciéramos juicio solamente de las cosas jodidas, graves, Realmente, esas que de verdad no se pueden remediar con un perdón, Lo digamos. que en mi barrio le dicen mediación, ¿no? Es mediación, claro. Ese, doctor, Ese es el usted camino. me pegó justo exactamente Es en anhelo. lo que yo quería. Muy bueno, muy bueno, un muy lujo bueno, muy bueno. haberlo tenido la oportunidad Muy bueno. de Sí. conversar con ustedes. Sí, Bueno, sí, gracias. realmente un lujo. Waldi, Bueno, yo ya conozco que es un lujo, yo lo veo todos los días, estamos conocemos de chiquito. ahí nos conocemos hace muchísimo tiempo, así que Te ha retado a veces. no, por supuesto, mirá, Mira que yo estoy sentado en el banquito enfrente. y mirá, todo. hemos transitado, hemos viajado a Malargüe, hemos hecho tanta. Vos sos bravo también. Yo agradecido que haya venido y bueno, y para mí yo laburo en el Poder Judicial también, estoy todos los días ahí y es mi profesión. Así que bueno, agradecido Ariel que haya venido y bueno, vamos a esperar también a los otros integrantes del Tribunal Penal Colegiado para que también vayan viniendo. Tiene que venir Vitar también. Y va a venir Julio, si ya le dije a Julio si quería venir y no Está tenía ningún bueno. problema, anda medio renguito, Anda rengo. Julio, pero no hay ningún problema. Se va Julio y viene agosto. Exactamente, y que se vaya pronto. Doctor, primero agradecerle y que le toca cerrar a usted. El lujo de nosotros de tenerlo acá, de conversar con una persona de tamañas decisiones que No, toma. y siempre responde, está bueno eso. Total, es Siempre verdad. responde. Gracias Silvio, pero gracias a todos. La verdad que yo me he sentido recontra cómodo y lo tomo como una charla y está buena esa idea, marcarlo así el programa de ese modo. Me encantaría, podríamos seguir charlando Ariel, horas. acá han venido de todo, donde te sentás vos han venido políticos, legisladores, deportistas, funcionarios, gente de la justicia, policías, gente de la sociedad, docentes, o no, Sí, han estado sí, surtidos. La idea es esa, la idea es que cada uno hable, diga lo que piensa, lo que siente.
Así que gracias a ustedes. Yo de puro Realmente metido me que dio soy, un gusto. porque yo no soy parte de este programa. Yo No, me no, meto. vos sos Que venga, nuestro que profesor. venga, vos porque sos es nuestro inquieto, profesor. inquieto intelectivamente, así que perfecto, tiene que estar, don Silvio. Olvidate. No, ya laburo Sí, mucho. cuando le falte Silvio a la radio, es como que a la selección le falte Messi. Puedo decir, nada. Sí, Bueno, no. más o menos. Menos mal que no me dijo de Paul. Bueno, ese está mejor posicionado el de Paul, pero amorosamente. Pero tiene mucho conflicto. Ay, bueno. Olvidate. Hay que hacer trabajar el cuore. Siempre con cuidado, siempre con cuidado. Gente, mañana 9 de julio, locro en Rama Caída, en mi casa, Plato Hondo.